¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a esta clase magistral denominada Lenguaje Jurídico Claro y Experiencia en España. Quiero hacer los saludos correspondientes, los saludos protocolares. En primer lugar, la Contralora General de la República subrogante, la señora Dorothy Pérez, la presidenta de la Corte de Apelaciones también de San Miguel, Ana Cienfuegos, ministros de Cortes de Apelaciones, magistrados, magistradas, también representantes de diferentes entidades públicas que están trabajando en los proyectos de lenguaje claro en la administración del Estado. Señores miembros y señoras miembros también de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. La clase magistral Lenguaje Jurídico Claro y Experiencia en España la impartirá nuestra invitada Cristina Carretero González. Queremos contarles que esta actividad es parte del plan anual de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial que preside esta comisión el ministro de la Corte Suprema, don Carlos Aránguiz Zúñiga, y que la integran juezas, ministras y también funcionarios de los distintos escalafones del Poder Judicial. Esta conferencia, esta clase magistral, está siendo transmitida vía streaming por el canal de televisión del Poder Judicial y se desarrolla en el marco de varias actividades que Cristina va a desarrollar acá en Chile. Además de esta clase magistral, va a impartir un taller sobre comunicación jurídica clara a jueces y juezas. También va a participar del primer seminario internacional sobre lenguaje claro, organizado por el Consejo para la Transparencia y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que cuenta con la colaboración de la red de lenguaje claro que participa el Poder Judicial y también muchas de las instituciones que están representadas por ustedes. Les quiero presentar a nuestra invitada internacional. Ella es Cristina Carretero, como les decía, es abogada española. Cuenta con una vasta trayectoria académica. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en pregrado pero también en doctorado. Y desde hace 20 años que ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. E imparte las asignaturas del área del derecho procesal, la oratoria, la redacción jurídica, tanto en pregrado como en progrado. También en las áreas que trabaja son el derecho y el lenguaje en políticas públicas y comunicación jurídica, y cuenta con un sinnúmero de publicaciones en estas materias. Por último, representa también a España en Clarity Internacional, organización mundial que promueve el lenguaje sencillo en el campo jurídico, y es miembro también del Comité de Expertos del Lenguaje Jurídico. Antes de dar la palabra a Cristina, les quiero contar que luego de la presentación ustedes van a poder realizar preguntas, por lo tanto piénsenlas, escríbanlas, pero después va a haber un micrófono disponible para ustedes para que se las realicen personalmente. Cristina, usted con la palabra. Bueno, pues lo primero es dar las gracias por esta invitación para la que hemos estado comiendo ahora hace un ratito con los miembros de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Y les decía que ahora mismo yo me encuentro muy emocionada y creo que se me va a notar, y si se me nota no pasa nada, porque ahora mismo pienso que Chile, creo que es una realidad, algo muy objetivo que voy a decir, creo que Chile es el número 1 en lo que se ha conseguido en materia de acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía. Hace tiempo pensábamos muchos en Europa que siempre teníamos que mirar a la tradición anglosajona, eran como los grandes referentes en cercanía, en modernizar el lenguaje jurídico. Mirábamos también a los países del norte de Europa, fundamentalmente a Suecia, a Alemania, pero ha llegado un momento que lo que ustedes han conseguido ha sido ponerse a la cabeza, digo a mi juicio, y no lo digo por estar aquí, de verdad, se han puesto a la cabeza del mundo, porque han ido mucho más allá de aquellas políticas que se han ido implementando en cada uno de los países, que han sido sectoriales. Aquí se ha hecho una red, y esa red está ahora mismo ya permeando a todas las instituciones. Entonces, yo les decía que me traigan a mí como española. Yo estoy feliz, pero realmente los españoles vamos a tener que beber y aprender de todo lo que se está haciendo aquí. Y les aseguro que yo voy a ser altavoz y voy a ser antena de todo lo que está pasando aquí desde hace ya 2 años, si no me equivoco, porque es el ejemplo y va a ser el faro
para españoles y para la mayoría de los países que no han conseguido esto. De hecho, contaba ahora también, en Argentina en octubre pasado, en la plena creación de la red de lenguaje claro, que lo que han hecho con buen criterio ha sido ¿qué han hecho en Chile? Lo podemos hacer nosotros. Y lo han hecho. Y ese es el camino en el que los españoles, que también hemos, lo mismo, emprendido ciertas cuestiones, pero que son a niveles, digamos, pequeños o de pequeños pasos, todavía no hemos llegado a esta configuración de una red que nos haría, la verdad, bastante falta. Entonces, gracias, lo primero, a la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, gracias a esta preciosísima Casa de Corte Suprema que nos acoge, gracias a los asistentes de los que yo tengo más que aprender que seguramente que enseñar, pero que me hace muy feliz representar a España en este caso. Gracias a, bueno, voy a nombrar a determinadas personas, pero ni mucho menos son todas las que tengo que agradecer, pero sí pueden ser, bueno, representativas de algún modo, porque primero quería referirme a la doctora Claudia Poblete como asesora técnica de la comisión, que es la primera persona que yo conocí de Chile en esta materia y que ya es amiga. Bueno, la verdad es que hacerse amiga de Claudia es bastante fácil, pero es que ella te acoge y te abraza desde el primer momento, y lo digo literalmente también. Entonces, ella se interesó por qué se estaba haciendo en España, vino a conocerme a la Universidad Pontificia Comillas, donde yo trabajo, y a partir de ahí yo pensé, el ciclón Claudia nos va a enseñar mucho en España, y así ha sido y sigue siendo. Quiero dar las gracias a Constanza, ¿dónde se me ha puesto Constanza? Que ha sido, junto con Claudia y con todo el equipo que aglutina a Constanza, las personas que han procurado el bienestar. Me dicen, ¿cómo estás? Y digo, si no puedo estar mejor. Me están acogiendo, de verdad, pueblo chileno, tenéis que estar orgullosos de vosotros. Antes decía, miraos al ombligo y decid, somos chilenos, porque el cariño, la calidez con la que se acoge al que viene de fuera es emocionante. Bueno, felicidades a la comisión por todo ese trabajo que hacéis y ya digo, nosotros lo que nos queda es seguir un poco esa estela y trabajar en este camino. Entonces, felicidades por esos logros. Antes conocí al ministro Carlos Aránguiz, una persona encantadora también, que también ha abierto los brazos, un encanto. Y decía cosas muy importantes. Decía que el valor del lenguaje ha cambiado. Ha cambiado porque ahora es una herramienta esencial para democratizar de manera real la participación ciudadana y gracias a ese lenguaje que se acerca cada vez más al ciudadano, está permitiendo que esos ciudadanos de verdad sientan que esa justicia les está representando y está haciendo su labor. Entonces, que sea el lenguaje jurídico el que esté propiciando esta tarea para los jueces fundamentalmente y los ministros de justicia, me parece de un valor tremendo. El dictar una sentencia siempre va más allá de las partes del demandante, del demandado, del denunciante, porque al final, cuando se crea jurisprudencia, eso repercute en toda la sociedad. Entonces, qué importante es que una sentencia, un fallo, esté redactado en un lenguaje que verdaderamente pueda llegar. Eso se ha dicho por el ministro y yo creo que en las conclusiones que he ido leyendo de los diferentes participantes en la Corte se recogen de igual manera. He dicho la palabra fallo y es una de las palabras que me hacen gracia. Antes hablábamos de las sentencias. Se nos olvida a veces a los juristas, los que llevamos ya tiempo trabajando con un determinado lenguaje, que el pueblo no llega. Los ciudadanos no llegan. Entonces, a mí me ha preguntado, les habrá pasado a ustedes algunas veces, cuando les dicen, ¿cómo que en una sentencia, al final, cuando deciden sobre mi libertad o sobre mi patrimonio,
pone el juez fallo, si un fallo es equivocarse, ¿no? Pues como esa palabra pasa con muchísimas. Y lo que nos piden normalmente es ¿y por qué no lo cambian? Entonces, bueno, les explicamos que hay cuestiones que por tradición se mantienen así, pero es verdad que no estaría de más una pequeña explicación y simplemente en la palabra fallo decir que es una decisión del tribunal o algo que se pueda comprender de una manera más sencilla. No sé si quién me va, Pedro. Bueno, estas son las cuestiones que yo quería tratar en este ratito. Cuestiones previas, ¿qué es el lenguaje claro, el lenguaje jurídico claro? ¿Qué se hace un poquito en Europa y lo que nos ha llevado en España a estar como estamos? En España, que es el punto 2, se formó una comisión de modernización del lenguaje jurídico en el año 2009. De ahí salió un informe que después contaré cómo se generó y después otras iniciativas relacionadas por si pueden servir de alguna manera aquí o ver qué es lo que se hace en la tradición española. Y al final, nada, una diapositiva de conclusiones y ya está. Pasamos. Yo creo que vamos a pasar, porque esto es lo mismo, pero solamente de cuestiones previas, y ya lo he comentado. El lenguaje claro lo puse como cuestión previa. Plain Language, para quien no esté familiarizado con esta institución, es junto a Clarity International, son las dos grandes instituciones que están de manera conjunta luchando por la claridad. La diferencia entre Plain y Clarity es que Plain lo que busca es el lenguaje sencillo o lenguaje claro en términos generales. Clarity, a la que yo represento en España, Claudia Poblete representa en Chile, está formada fundamentalmente por juristas, por medios de comunicación y por abogados, porque lo que se busca es el lenguaje jurídico claro. Entonces, digamos que es más específica. Nos gusta la definición que dio Plain porque lo primero que nos enseña es qué es esto del lenguaje claro, que mucha gente lo pregunta porque a veces se confunde el lenguaje claro con la lectura fácil o con otros términos que tienen que ver porque están relacionados pero no son exactamente lo mismo. Nos dice, si la lengua, estructura y diseño son tan claros que el público al que esté destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Yo hace poco estaba leyendo un libro, ahora les digo de quién es, pero leía estas palabras y digo, se las voy a leer a ver a qué les suena esto. Dice, definamos la claridad como una virtud de la forma de hablar. Esto es porque se refería al tema oral, que no debe ser ramplona ni excesivamente elevada, sino la adecuada. No conviene que se note la elaboración ni dar la impresión de que se habla de un modo artificioso, sino natural. Esto último es lo persuasivo, mientras que aquello produce el efecto contrario, pues los oyentes se predisponen en contra en la idea de que se les está tendiendo una trampa, igual que cuando se mezclan los vinos. Dice, podemos ocultar, la recomendación final es, podemos ocultar la elaboración si se hace la composición escogiendo las palabras de la lengua corriente. Y dije yo, qué bueno, si al final nos están diciendo algo parecido a la definición de Plain. Bueno, pues lo que acabo de leer es Aristóteles en el libro de la retórica y estamos hablando del 384 a.C., casi nada. Y ahora tenemos esto y venimos a decir un poco lo mismo. Entonces lo que nos falta es la aplicación concreta. ¿Pasamos? El lenguaje jurídico claro. Esto lo he puesto yo y creo que no puede ser más sencillo, no será complejo, pero justamente lo que quería era eso. El lenguaje del derecho expresado de forma sencilla y comprensible. Hay un libro que es luego lo vemos, el libro de estilo de la justicia, en la que se define bien qué es de manera más completa, qué es el lenguaje jurídico y en el que se habla del tecnolecto. El tecnolecto es porque el lenguaje del derecho tiene un lenguaje especial que es eminentemente técnico. Aquí a nadie le voy a explicar cómo es ese lenguaje del derecho de técnico,
pero sí que de cara a explicárselo a la ciudadanía, tenemos que decirles que, por ejemplo, el lenguaje de la materia que yo explico en grado para los abogados por la mañana, que es el derecho procesal, es el que utiliza el mayor número de tecnicismos probablemente porque el derecho procesal es un lenguaje artificial para una materia artificial, al contrario de lo que pasa con un derecho civil, un derecho penal, etc. Creo que receta que doy siempre cuando me dicen ¿y por qué luchas por esto del lenguaje jurídico claro? Porque al final lo que importa es que expliquemos mucho y suficiente por qué. ¿Por qué tenemos que modernizar el lenguaje? ¿Por qué tenemos que adaptarnos a los tiempos? Porque nos vamos a encontrar que hay muchísimas reticencias. Personas que dicen, yo hablo bien, o yo no necesito cambiar. O una pregunta lógica, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces, lo que yo vengo a dar como receta final, saltándome los porqués, es que intentemos hablar con dos tipos de registros siempre. Si él y yo somos dos procesalistas, sencillamente dos juristas, nos vamos a entender muchísimo más rápido. Si yo, en vez de explicarle qué es una reconvención, le tuviera que explicar que, utilizando un procedimiento que ya se ha abierto por una demanda en el que hay una pretensión determinada, yo utilizo ese mismo procedimiento de vuelta para a su vez presentar una pretensión nueva contra el actual demandante, claro, yo esto a una persona de la calle, a un cliente, a un ciudadano, se lo tengo que explicar así para que me entienda y además más despacito y con unas palabras todavía más sencillas. Pero entre él y yo tenemos que hablar de reconvención, porque si no aquello se alargaría muchísimo. Entonces, yo creo que la idea que va a latir al final de todo esto es todo aquello que se dirija a un ciudadano tiene que estar suficientemente explicado. Aquello que se esté dirigiendo, un exhorto entre dos jueces, no sé si aquí decís exhorto igual, entre dos jueces, como acto de comunicación técnico, porque no necesita ser de otra manera. Entonces, utilizamos ese lenguaje jurídico. ¿Qué es lo que tiene que ir cambiando? Tiene que ir cambiando la forma de comunicar, lo decía y lo sigue diciendo siempre la doctora Poblete. La forma de comunicar tiene que cambiar porque no nos vale la misma forma de comunicar, ni siquiera de hace 5 años, ni hace 10 años. Todo cambia a una velocidad. Estamos hablando de cómo influyen las nuevas tecnologías en la vida. Entonces, yo tengo alumnos que actualmente me han preguntado, ¿vamos a poder usar alguna vez emoticonos si hacemos resoluciones o informes o así? Entonces, claro, también hay que explicarles que no, que cada cosa tiene su momento, tiene su lugar. Esta misma pregunta me la hicieron también unos directivos de banca cuando les explicábamos que también el lenguaje bancario y financiero tenía que cambiarse, porque si no yo estoy leyendo ese contrato de mi tarjeta de crédito y realmente no sé si voy a sufrir un perjuicio económico si adelanto una cantidad o me retraso en el pago, porque no llego a comprenderlo de verdad. Entonces también me preguntaban lo de los emoticonos, qué curioso, pero igual hay que decir que hay determinadas cuestiones en la vida en las que no todo vale. Entonces no se pueden utilizar emoticonos para esto porque ahí requiere otro tipo de seriedad y se está para otras cosas. ¿Qué ha pasado? Que salen algunas noticias a veces de medios de comunicación, me acuerdo de una que salió en España que dicen, novedad, ahora en las sentencias se utilizan emoticonos. Y era una sentencia inglesa. Lo que ocurrió es que el periodista, que era un buen periodista y que quería vender, puso un titular que inducía a error. ¿Por qué? Porque se trataba de un caso de un matrimonio que reside en un país, se va a Inglaterra, el padre quiere llevarse a los hijos, no recuerdo si era Irán, otro país. Y entonces, para demostrar, para probar que había acuerdo entre la madre y el padre, dice él que recibió él le mandó a la mujer un emoticono a su mujer con el típico emoticono ese que está guiñando un ojo como, ¿vale eso, no? Y entonces dice, y ella no dijo nada, pero es que ella no... Los emoticonos son muy pequeñitos, yo necesito
gafas de ver de cerca para verlos. Entonces, a veces yo no sé, si no tengo las gafas de ver de cerca, si está guiñándome un ojo, si me está sacando la lengua o está simplemente sonriendo o se muere de la risa, ¿no? Entonces, había habido un error de interpretación en los emoticonos y todo lo que había pasado al final era simplemente que el hombre decía que, por supuesto, quedaba aprobado con los emoticonos, pero eso no significaba que ahora se usaran en las sentencias los emoticonos para explicar algo. No tenía sentido. No, es que había habido una prueba en la que intervenían los emoticonos, nada más. Entonces, si me vuelven a preguntar, siempre diré lo mismo. No a los emoticonos. Algún día, supongo que otras generaciones usarán emoticonos, pero hoy yo no lo veo, sinceramente. Ni me parece serio ni me parece adecuado. Creo que debe primar la seguridad jurídica y las palabras necesarias para explicar cada situación. Arturo Klener, que está aquí presente, ha dicho que ese cambio del que hablaba la doctora Poblete pues pasa por realizar un amplio esfuerzo, ¿verdad? Decías. Y ese esfuerzo además debe ser mayor cuando se trata de colectivos en los que hay, por ejemplo, niños o colectividades, personas especialmente vulnerables. Todo esto va de mentalizarse de que podemos ir poquito a poquito. Yo no creo en los cambios drásticos, creo en los cambios suaves y en los cambios explicados, de hacerlo poco a poco, pero se requieren siempre, yo creo que varias cosas. Primero mentalización, después esfuerzo y luego constancia, porque muchas veces empezamos con cambios que duran 1 año, 2 años y se quedan en nada. Si esto evoluciona con el tiempo y se insiste en ello, yo creo que será un éxito y aquí estoy segura de que lo va a ser. Cuestiones previas sobre el contexto europeo. Bueno, simplemente ahí marco el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que propicia la protección de los derechos humanos y dentro de los que tendría cabida ese acercamiento del derecho hacia las personas para que puedan cumplir de manera efectiva sus derechos y sus obligaciones. En la Unión Europea se está promoviendo también a través de diferentes medios la claridad. El 12 de mayo de 2016 se publica un acuerdo interinstitucional en el que se fomenta la sencillez y la claridad en todas las comunicaciones de la Unión Europea. Incluso se puede encontrar en Internet un sencillo manual que estaba inicialmente previsto para traductores y se llama Cómo escribir con claridad y da algunas pautas que uno las lee y dice, pues esto parece para niños, ¿no? O sea, pon sujeto, verbo y predicado, pero es que son las típicas cosas que luego se nos olvida, cambiamos de orden, un poco por hacerlo más bonito y olvidamos que eso puede suponer una dificultad añadida para quien está leyendo. Y luego hablo del estudio de campo de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en España, Políticas Públicas Comparadas, porque lo hicimos desde nuestra universidad y esto nos sirvió para ver qué políticas se llevaban en cada uno de los países, tanto de Unión Europea como del resto del mundo, en los países sobre los que se nos pidió muestreo para estudiar. Y yo creo que vamos a avanzar porque luego me voy a meter otra vez con la comisión. En España, concretamente, los pasos que hemos ido dando, y no hemos ido más allá, pongo el artículo 24 porque es icónico en la Constitución española, es el que se refiere a la tutela judicial efectiva con todas las garantías, dentro del cual, según la jurisprudencia española, estaría implícita esa necesidad de claridad en las resoluciones judiciales. Después, en 2002, tenemos una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y en esta carta, no voy a leer, pero básicamente está enfocada de manera fundamental a los actos de comunicación entre los tribunales y las personas. Por ejemplo, estoy pensando en cuestiones que a mí me han planteado directamente ciudadanos que no entendían actos de comunicación. No sé si aquí usáis los requerimientos. Sí. Los requerimientos en España producen verdadero pánico.
porque como llevan primero una orden de hacer algo y después un apercibimiento de lo que te va a pasar si no lo cumples, la manera en que se formula asusta y mucho. Bueno, pues todavía no hemos llegado al punto de estandarizar la documentación, las plantillas procesales típicas de actos de comunicación, y mientras eso no pase, la gente se seguirá asustando mientras llega un requerimiento. Con las citaciones y las notificaciones menos, pero hay actos de comunicación que sí. Entonces, bueno, nosotros estamos en ese punto. Luego tuvimos un plan de transparencia que vuelve a incidir en la Carta de Derechos del Ciudadano sobre cómo comunicar de forma más clara, porque el ciudadano tiene un derecho a comprender. Digo derecho a comprender entre comillas porque luego la gente pregunta ¿dónde está ese derecho a comprender en la Constitución? Y hay que decirles, no, no está en la Constitución española, solo que se desprende del espíritu de la norma, pero no está. En 2009 es el gran paso que se da en España, creando esa Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Ahora, en la siguiente diapositiva, veremos esta es la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, y reunía a diferentes personas. Ahí pueden verse filólogos, académicos de la lengua, fiscales, jueces. En medio estaba el ministro de Justicia de entonces, porque aunque se aprobó por un acuerdo del Consejo de Ministros, la sede de trabajo radicaba en el Ministerio de Justicia. Del trabajo de esa comisión nace el informe. Ese informe, les digo cómo se trabajó por parte de la comisión. Esa comisión nos pide a 6 grupos de trabajo que redactemos conclusiones sobre determinadas áreas. Por ejemplo, dice a Universidad de Valencia, trátame el lenguaje oral en los tribunales, y redactan un informe. ¿Qué es lo que está pasando cuando los jueces hablan, la gente está entendiendo? ¿Qué pasa cuando hay un jurado? En un caso penal, el jurado entiende, no entiende, se entienden entre los abogados y los clientes cuando hablan, es decir, todo lo que se refiere a oralidad. Hay otro que estudia la legislación, otro que estudia el lenguaje escrito. Entonces, diferentes grupos estudiamos diferentes cuestiones. He dicho antes que a mi grupo de trabajo lo que nos tocó es saber qué es lo que estaba pasando en el mundo a nivel de políticas públicas y privadas. Cuento un ejemplo porque, como nos dieron un muestreo de bastantes países, yo me quedé, parezco Napoleón, con Francia y con Alemania. Con Francia, es que es verdad, me quedé con Napoleón. Con Francia, bueno, fue una relación normal, pero fue a base de estudio. Quien conozca cómo trabajan los alemanes, lo que voy a contar no le va a sorprender. Yo no sé alemán, pero me agencié a alguien que, sí, alemana, mi suegra. Bueno, mi suegra le dije, Elga, siéntate aquí conmigo que nos vamos a meter en la página del Ministerio de Justicia alemán, y dentro de esa página... Ay, está rozando el micro. Bueno. Dentro de esa página tienen una pestañita para que cualquier ciudadano, ya vi que de fuera de Alemania también, puedas poner sugerencias, quejas, preguntas. Y yo le dije, tradúceme que voy a poner una. Entonces dije que era una profesora española que quería saber qué políticas públicas se hacían en Alemania para hacer avanzar el lenguaje jurídico, cómo lo acercaban. Alemanes, no es chiste. A la semana tenía un dossier en mi mesa. Esto no pasó con absolutamente ningún otro país de los que estudiamos, pero los alemanes son así, cumplen. Entonces, ahí, por ejemplo, fue cuando yo me enteré que había una comisión que está radicada en el Ministerio de Justicia alemán en Berlín y que trabaja también para el Bundestag y que asesora a los diferentes ministerios cuando estos les requieren preguntas o dudas sobre claridad de determinadas normas. ¿Qué tienen de buenísimo y que creo que deberíamos hacer en España y se podría hacer en cualquier sitio? Suecia lo hacía desde mucho antes, que desde que la norma es un cigoto, es un anteproyecto, eso se aclara. Entonces, desde el nacimiento de la primera idea de norma ya aparece filtrado
y aparece con el menor número de palabras complicadas, con una sintaxis bastante asequible. Luego tuve la oportunidad de ir a ese ministerio y conocerles, personas estupendas que trabajan conjuntamente, como pasa con la comisión que trabaja en Suecia. En Suecia son 5 juristas y 5 lingüistas. Aquí en Alemania están mezclados, pero algunas de las personas que trabajan en ese grupo, asesorando y aclarando, tienen conocimientos de lingüística y de derecho, otros solo de derecho y otros solo de lingüística. Entonces ya digo que parten de esto. Nosotros eso lo contamos y lo volcamos en el estudio que después recoge la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, pues para que supieran cosas que se pueden hacer y que no se han hecho todavía en España y se están haciendo por ahí, pues eso, el copia-pega, pero adaptado en tu país. En los estudios los hay tremendamente voluminosos, tremendamente complejos. La Comisión de Modernización se los leyó y llegó a unas soluciones sencillas que están en Internet, en ese informe de la Comisión, que se pueden ver porque no es un informe pesado, es un informe, no sé si tenía 20 y tantas, como mucho 30 páginas, donde se hacen unas recomendaciones breves y lógicas, además. Pasamos. Los datos de partida del informe. El 82% de la población es un porcentaje altísimo para que piensen que el lenguaje legal es demasiado complejo. Además, ese 82% recuerdo porque ese dato lo consulté yo en el Poder Judicial. Ese mismo, en un libro blanco que había del Poder Judicial, en que se preguntaba a los usuarios de la justicia qué entendían, cómo lo entendían y si les llegaba la información de verdad. Un poco lo que hablábamos antes de la verdadera comprensión lectora, no solo de la alfabetización, sino de estoy entendiendo lo que leo. Entonces, la gente contestaba sinceramente, era anónimo, entonces el 82% es una barbaridad de porcentaje, que no llegue, que no esté llegando al derecho. Cuando yo hago esta misma pregunta a mis propios estudiantes de Derecho, eso aparece en el informe también y está aquí en el segundo párrafo, les pasa poco más o menos lo mismo. Mi experiencia personal después de los 20 años dando procesal es que ahora, bueno, los alumnos han cambiado mucho en 20 años. Entonces al principio no me hacían esta pregunta, pero ahora sí. Ahora una pregunta que me hacen directamente es ¿por qué hablamos tan raro? Tan raro significa tan alejados de la coloquialidad. Y entonces, cuando yo voy a... Ellos tienen esa percepción y cuando los ves en máster y que ya están haciendo sus prácticas en los despachos, ¿sabéis lo que les pasa? Os llamo de tú ya en general, que ya estamos como familiarizados así, si nos importa. Dicen, si yo hablo demasiado coloquialmente, mi jefe, los que llaman senior o así que están en los despachos, dicen no me van a tolerar este tipo de escrito porque me dicen que es demasiado claro. Y hay clientes que piensan que si es demasiado claro es que no es demasiado intelectual ni demasiado trabajado, cuando suele ser más bien todo lo contrario, porque allanar el lenguaje jurídico será cualquier cosa menos fácil. Vamos, quien tenga experiencia transformando, yo sí la tengo, transformando documentos jurídicos para hacerlos más llanos y más claros es dificilísimo, porque si tú cambias una palabra descuidadamente, estás cambiando el sentido de lo que se dice, o puedes estar cambiando incluso la institución o las consecuencias, y es muy grave y requiere mucha responsabilidad, pero conlleva ese esfuerzo. El caso es que se parte de esos datos de una mayoría por parte de la población española de incomprensión del lenguaje. ¿Qué hace la comisión? Divide entre estos 3 tipos recomendaciones sectoriales contenidas en el informe para profesionales, instituciones y asociadas, para los medios de comunicación. A los profesionales les viene a decir básicamente que cada uno de nosotros, cada uno de los que participamos en ya sea en formación, capacitación, que dicen, ya sea en redacción de normativa, en redacción de resoluciones, tenemos que volcarnos
en hacer ese lenguaje más claro, pero ya como un tema más de voluntad y más personal. A las instituciones les da muchas recomendaciones porque, por ejemplo, me ha hecho gracia cuando he leído, se llama Juan Mihailovic, un compañero suyo. Mihailovic, claro. Dice una frase que es: descendamos del Olimpo de los juristas y aterricemos en la tierra en la que todo el mundo nos entiende. Digo, no se puede decir más claro, desde luego, porque a veces los juristas, es verdad que creemos que estamos un poco levitando encima del resto de la población y no puede ser. A las instituciones se les habla, por ejemplo, entre otras cosas, de estandarización de los documentos. Lo que decíamos antes de las plantillas procesales, por ejemplo. En la medida en que no se cambien, no se estandaricen y no estén hechas con un lenguaje más claro, va a ser muy complicado que el ciudadano al que le llega esa comunicación no vaya a cambiar. Luego, en tema, por ejemplo, me estaban contando antes cómo uno llega a ser juez aquí en Chile. Entonces, como formación inicial, me estaban contando que se nota en los nuevos jueces pues una nueva tendencia a hacer, ¿no?, las resoluciones un poco más claras. Y quienes podemos tener más años, pues que nos cuesta un poco más porque tenemos otro tipo de tradición y también hay que comprenderlo. A mí me decían, en España, ¿esto cómo se vive? Pues se vive que cuando estas instituciones, como el Poder Judicial, les llegan las recomendaciones del informe de la Comisión de Modernización, a mí me dicen directamente: yo no tengo tiempo suficiente para hacer mis sentencias y cumplir todos los objetivos que me ponen, porque son muchísimos. Entonces, bastante tengo con sacar esas sentencias como para estar preocupándome de hacer el lenguaje más claro. Entonces, es verdad que hay muchísimo trabajo y lo principal es sacar las sentencias. Pero también es verdad que poner un poquito de voluntad o hacer formación continuada puede tener grandes beneficios por las personas a las que al final van a tener que acatar esas sentencias y esos fallos judiciales, y hay que volver a pensar en ellos. Recomendaciones asociadas a los medios de comunicación, importantísimas. Aquí antes mencionabais la palabra imputado. O sea, que seguís utilizando la palabra imputado, nosotros la cambiamos hace año y medio. Hay diferentes leyendas urbanas en España sobre por qué se ha cambiado la palabra imputado a investigado. Yo participé en la comisión en la que estaba asesorando sobre el cambio de palabra con los contenidos que conlleva, y lo que yo he explicado en ese sentido es que está bien a veces que se cambien las palabras. La palabra imputado estaba estigmatizada ya en los medios de comunicación, y cuando aparecía una persona como imputada era el malo directamente, no era una persona investigada sencillamente por si podía ser que fuera responsable de... No, es que ya una palabra como imputado tenías ya la cruz encima. Entonces ya se vino pidiendo durante la legislatura de diferentes partidos, se pidió el cambio y se procedió a ese cambio. Nos dijeron, ¿no va a ser un poco inútil cambiarlo investigado y se llegará a estigmatizar de nuevo esa palabra? Y dijimos, pues claro, pero pasará un tiempo y cuando eso llegue, ¿qué habrá que hacer? Cambiarla. Pero bueno, tenemos un tiempo, digamos, de desgaste de las palabras que no es malo tampoco. Investigado sonaba o suena un poco menos duro que el imputado, aunque se siga en las leyes hablando de la imputación, como es lógico, pero ya se refiere a una acción y ya no es alguien que tiene la palabra de imputado encima. Los medios de comunicación se les exige responsabilidad porque, por ejemplo, algo que se repite también con mucha frecuencia. En España se oye constantemente, pese a las recomendaciones de la propia Comisión de Modernización, en la que había grandes y muy buenos periodistas, que no se utilice la palabra
presunto culpable. La presunción es siempre de inocencia, entonces es un contrasentido hablar del presunto culpable. Bueno, pues prensa española, todos los días hay así de presuntos culpables. Y se sigue utilizando. Y el cambio era tan sencillo como utilizar la palabra supuesto. Parece que no, pero el matiz es totalmente distinto. No es lo mismo ser un supuesto que un presunto. Presunto es que ya vas encaminado fatal, ¿no? Entonces, bueno, recomendación. Problemas comunes y errores detectados en este informe de la Comisión de Modernización en España. Son los relativos a, y aquí voy a hablar al mismo tiempo de las críticas que se hace a esto, con mayor o menor justicia. Frases nos piden cortas, y yo digo sí, como tendencia, pero hay veces que es imposible, y les habrá pasado muchas veces, utilizar una frase muy corta cuando el contenido de lo que hay que explicar es un argumento complejo. Por eso yo digo que la tendencia sea a la frase corta, pensando en que hay que tener flexibilidad mental y que los demás deben comprender que no siempre es fácil, ni siquiera recomendable utilizar una frase corta. Pero sí, o sea, ya el que tengamos en el pensamiento la recomendación de la frase corta está bien. Y con sentido completo por aquello que decía antes del sujeto, verbo y predicado, que es totalmente necesario. Los párrafos nos dicen, es que si lo leemos es todo de sentido común, pero que uno luego lee los escritos jurídicos y no pasa. Una idea por párrafo. Mañana en el taller, de hecho, ya veremos párrafos que contienen a lo mejor 20, 30 ideas, y eso, quien haya leído un poquito de funcionamiento del cerebro y los lapsos de la memoria para retener, sabe que eso es imposible. Entonces, la mejor manera de asimilar algo, desde luego, es así. Y no sé si la comisión estaba pensando solo lingüísticamente o también estaba con temas neuronales, pero desde luego yo creo que dieron en el clavo. Midiendo la longitud, esto también hay diferentes leyendas, diferentes estudios. Yo cuando digo mi recomendación entre 7 y 15 líneas como mucho, pues hay lingüistas que nos dicen 15 líneas, pero cualquier jurista que esté redactando sentencias, fundamentalmente, sabe que no es nada raro y que a veces se necesitan las 15 líneas. Ojalá pudiera ser en menos, pero es que si no pierde sentido y pierde coherencia. La terminología, pues adecuada según el registro del que hablábamos antes. Emplearlo doble en función de a quién nos estamos dirigiendo. Referencias. Antes también ha salido en la comida esta cuestión. Y Mireia nos ha contado algo muy curioso referido a jurisdicción. ¿De cuál era la jurisdicción? De familia. Que se refería a determinadas palabras con muchas siglas. Entonces, si a un propio magistrado le resulta complicado hilar aquello porque no es de su especialidad y lógicamente no tienes por qué conocerlo, pues tenemos que imaginar el ciudadano que lo lee, qué es lo que está viendo, doble de complicación. Entonces, yo recomendaba, digo, ¿por qué no un anexo con las explicaciones de qué significan las siglas? O bien, la primera vez que se utilice cada una de las siglas, explicarla o poner las palabras en completo, y luego ya no es necesario para no alargar excesivamente los textos. Pero bueno, es una de las posibilidades. Y con la normativa pasa lo mismo. Es verdad que se podía cambiar un poquito la estructura. Yo creo que tampoco pasaría nada. Quizá pudiera sonar un poco revolucionario al principio, pero poner notas al pie de página o referencias al final. Si vamos poniendo en una sentencia un numerito y o bien abajo, al pie de la página, o bien al final de la sentencia ponemos a qué normativa se está refiriendo, yo creo que se puede aligerar un poco el texto de la resolución. Y bueno, yo me he encontrado gente que, si lo he mencionado, han dicho, ¿cómo se va a hacer eso? Nunca se ha hecho. Bueno, pues hagámoslo, tampoco, ¿verdad? Parece que vaya
hacer otro mal que aligerar un poco el peso de los megas que ocupa la sentencia. Otras recomendaciones ya nos hablan de descripciones, narraciones y argumentaciones. Descripciones nos dicen que sean ordenadas. ¿Por qué? Porque, y mañana también lo veremos en el taller, hay algunas sentencias que se pueden poner como ejemplo en que se mezcla tema descriptivo con tema narrativo, con tema argumentativo un poco menos, porque casi siempre va en el fallo, pero tema descriptivo y tema narrativo se mezclan mucho. Y estamos preparados para, si nos empiezan a hablar de una descripción, continuar pensando que nos van a seguir describiendo hasta que se acabe. Si nos mezclan una descripción con una narración, vamos a necesitar volver hacia atrás, releer, para poder enterarnos de qué estamos leyendo. Y lo digo, enterarnos pensando siempre en el receptor final de lo que estamos escribiendo, que es el ciudadano. Ordenadas. Siempre nos van a recomendar ir de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo particular, es decir, que siga un orden que es esperablemente lógico, que sean precisas, que sean claras y adecuadas en el léxico. En las narraciones relatadas de forma ajustada a lo ocurrido, de forma ordenada, completa, clara, concisa. Insisten mucho en claro, cada uno tiene una forma de narrar, pero el orden cronológico suele ser bastante útil, pero que no se den saltos temporales porque entonces nos perdemos. Que se vaya haciendo un orden cronológico y que se vaya contando estas preguntas de qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Cuando uno lee, por ejemplo, antes nombraba a Aristóteles, ya lo dice, pero si uno lee a Platón en el Fedro, no digo que vayamos a leer Platón en el Fedro, también habla de cosas parecidas. Cuando uno lee el Orador de Cicerón, vuelve a incidir sobre esto mismo. Es volver a recordar algo que se ha dicho hace muchísimos años. Y en argumentaciones, lo principal para mí es explicar bien que ha ocurrido algo y hay una consecuencia lógica que deriva de esto que se cuenta en la sentencia. Y, por tanto, diferenciar los argumentos de las conclusiones, porque también se ha observado que aparecen constantemente mezclados y no se llega a entender. Y como son cuestiones diferentes, el antes y el después, el argumento de la conclusión, pues que se separe y se deje bien claro. Otras iniciativas, aparte de, yo creo que decía el punto grande de inflexión en España es la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, pero ¿qué pasó? Y por eso digo que Chile está encabezando el movimiento mundial con la creación de la red, que nosotros paramos. Y lo que han quedado es lo que viene ahora, que son iniciativas puntuales. El libro de estilo de la justicia está muy bien, es muy completo y yo lo recomiendo como libro de consulta cuando se tenga cualquier tipo de duda. No es un libro que uno coja, en vez de cogerse una novela y diga me voy a leer esto, porque te va a hablar de mayúsculas, te va a hablar de tiempos verbales, de esos subjuntivos y esos gerundios de los que hablábamos antes, pero es un libro de consulta amplio, completo, y que empieza hablando de algo que me interesó mucho cuando vi el capítulo, que se llama el fracaso comunicativo del derecho. Parte este libro de la idea de que estamos fracasando estrepitosamente en la forma de comunicar el derecho. Entonces nos da las recetas. Y la receta fundamental la vamos a encontrar con la palabra claridad. Y de esto estamos hablando aquí todo el tiempo. Problema que yo he visto con este libro es el uso. Este libro se repartió en los diferentes tribunales, los jueces conocen que hay un libro de estilo de la justicia y ahora la pregunta es, ¿lo usan? Díganme, ¿creen que lo usan? Bien, no lo usan. Casi nadie, efectivamente. Es un libro que tiene una parte técnica en la que
si a mí me hablan, y yo soy jurista, de la palabra anáfora o anacoluto, tendré que buscar qué era una anáfora o qué es un anacoluto y estaremos cayendo en lo mismo que se nos critica cuando hablamos de la reconvención de antes o del requerimiento. Entonces, la crítica es un poco extensiva a cada una de las profesiones. Vamos a mirarnos todos el ombligo, pero vamos a decir hay cosas que no las hacemos tan mal y desde fuera se nos critica a veces con cierta superficialidad. Entonces, como el libro de consulta está muy bien. En la práctica sigue siendo un libro de consulta. Esto es otra iniciativa. Este le conocen ustedes, creo que bien, Diccionario del Español Jurídico, dirigido por Santiago Muñoz Machado y en el que ha colaborado muchísima gente y aquí de Chile. Es un gran texto que sobre todo yo creo que tiene la virtud de que podamos encontrar la terminología recíproca en cada uno de los países cuando no estamos utilizando el mismo término. Entonces es valiosísimo en ese sentido. Obra maestra. Sí. Cuando a mí me han preguntado, ¿eso aclara mucho el lenguaje jurídico? No, digo que no. Digo que no. Y es mi opinión, ¿eh? Simplemente porque me parece muy valioso, una obra que tenía que haber y que gracias a que está, podemos entendernos todos mucho mejor, pero sobre todo nos entendemos entre los juristas. Yo opino así, porque yo he tenido que consultar muchos, precisamente lo que comentaba antes, al tener que traducir algunos escritos al lenguaje claro, especialmente los financieros, a mí me ha costado sudores entender algunos de los términos que están ahí, porque son muy complejos, porque presumen unos conocimientos que yo como procesalista no tengo ya como fiscalista, porque yo la carrera la terminé hace muchos años y no me acuerdo, y además han evolucionado esos términos porque la fiscalidad cambia constantemente. Entonces no llego a entenderlo bien. Entonces, ¿sirve para la claridad? Sí, entre juristas, no de cara a la calle. Para eso ustedes, por ejemplo, redactan un glosario de términos que sí se acerca a la ciudadanía. Eso sí ayuda a la claridad. Esto ayuda a otras cuestiones, pero entre juristas. Pero bueno, es otro paso más. Entonces, yo creo que celebramos la existencia de este diccionario. Este le he conocido hace un mes, nada más. Es un manual de estilo del Consejo General del Poder Judicial. Ya he preguntado, y aquí no hay un equivalente como tal, es el órgano de gobierno de los jueces en España, y contiene estos apartados dedicados a criterios para elaborar documentos administrativos, estructura y contenidos de documentos de texto, catálogos de documentos administrativos, abreviaturas, siglas, acrónimos, normas de referencia. Antes con Mireia hablábamos de la importancia de unificar las citas, por ejemplo. Citar bien y citarlo todos de la misma manera es muy importante, porque si cada uno cita de una manera, al final es bastante caótico, ¿no? Entonces, hacen este manual de estilo. Yo si quieren se lo puede facilitar, porque desde que me enteré de que existía, lo primero que pregunté es, voy a ir a Chile, ¿esto está público? ¿Se puede encontrar en internet? Y me dijeron, no, pero si a ellos les interesa, se lo pasas. Entonces, cualquier persona que, vamos, tengo contacto con mucha gente de aquí, me lo pedís y os lo paso por internet, porque está bien echarle un ojillo para ver qué ha hecho el Poder Judicial español. Está bien. Y además es que inciden directamente en el tema de la claridad y yo creo que va a ser un precedente. Si alguna vez tenemos la suerte, ojalá, de tener esa red de lenguaje claro en España, este manual de estilo del propio Poder Judicial, y por eso me gusta a mí tirar del Poder Judicial español, es un precedente, y un precedente muy bueno, y es muy plausible. Más, estoy hablando de iniciativas sectoriales, que es lo que decía yo que ha habido en España. Hay una guía breve del prontuario de estilo para el Tribunal Supremo, aprobada por la Sala de Gobierno. Tiene estos apartados y siempre
solamente con ver los apartados que tiene ya se ve que quieren ayudar a que los escritos sean más claros. ¿Por qué? Porque nos dicen la estructura de la sentencia, encabezamiento, antecedente. Yo no sé, aquí nosotros antes, con la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial, los llamábamos considerandos y resultandos. Yo no sé si aquí, los considerandos y los resultandos se sustituyeron por los antecedentes de hecho, que era toda la narración fáctica de lo que ocurre, y luego los fundamentos de derecho, que eran las motivaciones jurídicas, ¿no? Pero lo que hacen es determinar claramente qué es lo que debe aparecer para todos los jueces españoles en cada uno de los párrafos, y que no se cambien, no se mezclen, y que todo quede muy claro, pero cada uno en su apartado. Entonces, da las pautas concretas, y son todos jueces, y no creo que ninguno se rasgue las vestiduras por leerlo y por dejarse aconsejar o recordar qué es lo que debía figurar en cada uno de los apartados. Luego hay una materia sobre el lenguaje no sexista con ciertas recomendaciones. Yo lo del lenguaje no sexista casi prefiero no meterme porque me parece un jardín preocupante a veces, con muchas sensibilidades de por medio. Hay recomendaciones. Hay un libro en España del Instituto Cervantes que trata precisamente sobre el lenguaje no sexista, y yo me adheriría un poco a la recomendación general, es de utilizar lo que nos viene diciendo la gramática española, que no pasa nada por utilizar el genérico masculino, pero tampoco pasa nada por, en vez de estar diciendo todo el tiempo ciudadanos y ciudadanas, chicos y chicas, pues utilizar como la palabra ciudadanía. La palabra ciudadanía nos recoge a todos y no siempre, visualmente también importa, no siempre se está viendo el masculino. Pero bueno, en principio el respeto a las normas gramaticales, si un día cambian, pues se cambiará todo, pero tener una tendencia a utilizar palabras de estas genéricas que engloben a todos a la vez. Luego tiene cuestiones de estilo como formulismos, tratamientos, latinismos. Los latinismos, a mí me ha hecho gracia Luis Batés, habla de las dificultades de que la gente entienda el juez acuo y el juez adquem. Mis propios estudiantes de procesal, en cuanto terminan el examen, ya no saben si el adquem es el adquo ni nada de eso. Entonces, bueno, cuidado con los latinismos, porque yo no sé aquí ahora, pero desde luego en España cada vez se estudia menos latín. También tiene su lógica, porque se estudia más informática o se estudian otras habilidades y otras competencias que son más necesarias ahora. El latín y el griego han pasado un poco a la historia, pero seguimos manteniendo los latinismos, y a veces latinismos que no son del todo comunes ni conocidos. El habeas corpus, pues puede parecer que todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero no todo el mundo lo entiende. Cuento que es que como a mí me pasó esto de verdad y lo he visto, me hizo mucha gracia en una ocasión en que en un calabozo de Madrid, en la Plaza de Castilla, que es donde están los juzgados grandes y en el sótano están los calabozos, pues el típico tipo que le detienen reiteradamente sabía perfectamente el contenido de la ley orgánica que regula el habeas corpus, pero no sabía o no recordaba que se llamaba el habeas corpus, y dijo, como si estuviera en el bar, en la barra pidiendo, ponme un Corpus Christi. Bueno, en ese momento el juez ya sabe lo que le está pidiendo y que le pide la inmediación directa. Y tampoco saben otras cuestiones como el indubrio pro reo que recogen unos periodistas en un libro español de anécdotas periodísticas muy gracioso, como dice, ya sabes que indubio o te arreo. Pues, claro, pues no es o te arreo. Pero claro, ¿qué pasa con los latinismos? Que cada vez menos personas entienden el latín, y que debemos recordar que no lo frecuente ya es lo conocido, y en especial en las nuevas generaciones. Luego tienen un punto 4 dedicado al formateo de documento,
que parece que no importa, pero sí importa. El tamaño sí importa, la fuente, tamaño, negritas, justificación del documento, paginación, porque es verdad que se estaban detectando diferentes fuentes y esto es como cuando en los exámenes a mí les pongo a los alumnos el espacio tasado con las preguntas para que no se me enrollen mucho y me contesten en el huequito que yo quiero, que digo, ahí tenéis suficiente, que yo ya lo he probado y ahí cabe todo. Y digo, contestadme en Times New Roman 12, mínimo, si queréis en el 14 que también cabe, pero no me contestéis en el 9 o en el 10 que no lo veo. Entonces, bueno, pues esto es igual. Y luego han hecho 2 anexos con siglas de legislación, por eso de unificar y que haya coherencia en las citas, y una designación de órganos judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, porque al final hay tantos pues que, lógicamente, la gente nos perdemos. El Tribunal Supremo, en 20 de abril de 2006, saca un acuerdo que fue tremendamente polémico. Además, me pidieron que redactara un artículo periodístico sobre qué me parecía a mí el que el Tribunal Supremo hubiera sacado esto. Sacan un acuerdo sobre extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, llaman, de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera. La Sala Tercera en el Tribunal Supremo en España es la de lo contencioso administrativo. Bueno, se regula la extensión máxima, 50.000 caracteres, unos 25 folios aproximadamente, los abogados subiéndose como Spiderman por las paredes. Algunos con razón, porque, claro, es de imaginar una expropiación compleja. Pues a veces no te cabe en 25 folios y también hay que entenderles, porque tienes razón. Entonces, bueno, se discutió, luego se ha ido modificando, se ha ido flexibilizando, porque, a ver, también fueron un poco tramposillos. Cuando hacen me van a matar, cuando hacen este acuerdo, ponen como fuente algunas resoluciones de la Unión Europea que eran mucho más flexibles que este propio acuerdo. Yo lo que creo es que quisieron decir algo así como, vamos a cortar por lo duro, que lo blando o lo flexible ya vendrá después, que nos conocemos que los españoles somos así, empezamos como más duros, pero luego se va flexibilizando todo, como la musculatura con el paso del tiempo, más o menos. Y el siguiente, Sala Primera del Tribunal Supremo, Civil, sacan un acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. A mí me ha parecido como el otro. O sea, el otro al final, el de antes, el de la Sala Tercera de lo contencioso, me preguntaban, ¿pero a ti qué te parece? Que no lo he dicho. Y vine a decir que me parecía bien, en general, siempre que se contemplaran excepciones para aquellos casos de especial complejidad que pudieran pasar de los 25 folios. Pero me parecía que muchas veces los escritos estaban extremadamente inflados. Como pasa con muchas demandas, que los abogados van a quedar muy bien y nos empiezan a meter bases de datos de legislación, que unas veces vienen a cuento y otras veces en absoluto, pero le presentan al cliente unas demandas de 300.000 folios y unas minutas de lo correspondiente. Entonces, a mí como idea ya de partida me pareció bien porque empezaba con una línea de formalización y de decirle al abogado, menos rollo, vete más al grano, que los jueces tienen mucho que leer y así podemos ir a lo preciso, ¿no? Y este incide sobre todo en la estructura y en la claridad de aquello que se presenta. Y creo que es bueno también. He puesto en rojo lo que más me interesaba destacar. Dice, y pongo, esto es solo un extracto. Requisitos del encabezamiento. Cada motivo deberá condensar sus elementos esenciales de forma que puedan ser comprendidos sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación. Eso a los magistrados que se encuentren con los recursos en la Sala Primera, la de lo civil, les ayuda muchísimo. Apartado 2.1. Recurso extraordinario por infracción procesal. En el encabezamiento de cada motivo se va a contener claramente el motivo de los tasados que hay en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, en el que se ampara. Bueno, esto ayuda muchísimo porque visualmente ya dices, va a este o a este o a este. Puedes ir descartando y luego si la otra parte va a contestar o... Bueno, todo sigue una correlación y es facilitar al final el trabajo para todos.
Pasamos. Cita precisa. Me gusta la palabra precisa porque incide otra vez en lo mismo. De la norma infringida. No podrá acumularse la cita de preceptos heterogéneos, porque ya saben que a veces los abogados, y por si me falla esto, meto el otro, y empieza a ser aquello como una morcilla de un montón de causas metidas dentro del mismo motivo que deben separarse, porque si no la lectura, ¿qué le contesto yo a este hombre? Si me ha puesto 20 motivos dentro, no puede ser. C. El resumen de la infracción cometida, el cómo, el por qué y en qué ha sido infringida la norma citada. Estas últimas de las iniciativas se pueden encontrar en Internet. La otra, la del Consejo, he dicho que la mando a quien quiera, que me han dado el permiso del Consejo General del Poder Judicial. Luego, el intento de subsanación de la infracción y, al final, la identificación concreta de la indefensión material producida. Yo creo que está bien. Está bien porque otra vez se está diciendo, cuando me presentes un escrito en la Sala Primera del Tribunal Supremo, haz una estructuración suficiente. Hay algunos autores que yo les he leído y que van hablando concretamente de lo que supone la rotulación. La rotulación viene a ser exponer cada uno de los motivos con un titulito. Nosotros, por ejemplo, en la legislación española va siendo costumbre poner en cada uno de los apartados de qué va el tema, y eso es lo que se quiere trasladar o se podría hacer perfectamente en los escritos que se presentan a los tribunales y, a su vez, los escritos que nos devuelven los magistrados a las partes. Todo redunda en una mayor estructuración, en una mejor visualización y en una más fácil contestación para cada uno de los motivos. Incluso de una primera instancia a una posible apelación es mucho más fácil ir contestando a cada uno de los motivos si yo los tengo rotulados y puedo ver perfectamente que estoy hablando de la normativa expuesta en el punto 2, etc. De hecho, no se puntúa con numeración, pero puede ser otra iniciativa interesante, igual que pasa en los códigos. En un código civil, el punto 2.1 es más fácil decir el 2.1 o el 25.3, ¿no? Requisitos en el mismo escrito. Dice, requisitos del recurso de casación generales, pues la infracción de la norma, y en la letra B, cuando se alegue más de una infracción, cada una de ellas se obliga ahora a que se formule en un motivo distinto. Y todos ellos deben ser numerados correlativamente. Los motivos no pueden dividirse en submotivos, porque es otra razón para la confusión. Bueno, dice la letra C, no cabe la cita de un precepto seguido de fórmulas tales como y siguientes y concordantes, que eso es infinito. O sea, ¿dónde termina aquello? Es como, antes nos estaba contando Mireia, un caso donde, ¿qué quiere decir la palabra aproximado? Uno se va a un pueblo y dicen aproximado son 10 metros, pero en otro sector de la población del mismo pueblo dice aproximado son 100. Pues sigue siendo aproximado, entonces precisión. Dice, o similares para identificar en este caso la infracción cuando comporte ambigüedad o indefinición, que es eso lo que estamos hablando. Tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la cita de preceptos de carácter genérico que puedan comportar otra vez la ambigüedad o la indefinición. Y conclusiones. La necesaria adaptación, digo, del lenguaje jurídico al lenguaje claro, como una nueva forma lógica de comunicar el derecho, que nos concierne a todos los que tenemos que ver con ese derecho, desde los educadores, empiezo por mí, hasta los más directos aplicadores de las normas, que son ustedes. Y bueno, poco más que decir, que volver a dar las gracias, decirles que yo seguiré contando en España y a toda voz lo que se está haciendo aquí en Chile, que va a ser el gran ejemplo, ya lo es, ejemplo mundial. Lo han copiado en Argentina y lo intentaremos copiar nosotros. Y muchas gracias.
Un aplauso, por favor. Gracias. Para Cristina. Como les contábamos al comienzo, está la posibilidad de realizar unos 15 minutos más o menos de alguna pregunta que tenga el público para Cristina. ¿Hay un micrófono disponible? ¿Quién quiere hacer la pregunta? Levante la mano, por favor. Ministra, ¿se puede presentar para que en el Mi canal nombre es quede Carolina registrado? Catepillán y soy ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es Santiago Sur. ¿Cuál es el taller que usted está invitando para mañana? Porque nosotros nos invitaron hasta hoy día nomás. Hay no sé si Constanza quiere comunicarlo, es un taller sobre lenguaje claro. Para jueces y juezas, ministros y ministras también que estén interesados en el tema. Había un cupo para 30 jueces, nos quedan todavía unos cupos extras por si estuviese interesada en participar. Esto es mañana de 3 hasta las 5 de la tarde. Yo los Está talleres los enfoco siempre como trabajo en equipo. Para mí son cómodos porque yo preparo escritos, pero lo digo, ahora aquí trabajar todo el mundo. O sea que eso es de mangarse, ponerse a escribir y hacer ese ejercicio de somos capaces de hacer más claro algo que puede que sea posible mejorar en ese sentido. Lo es. Aquí tenemos la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Gabriel Álvarez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la USACH. Usted hablaba casi al final, pero yo lo tenía como marco referencial, un artículo suyo que leí yo hace algún tiempo atrás, la claridad y el orden en la narración del discurso jurídico. Bueno, a mí me gustaría de la perspectiva de educadora, usted, nosotros hemos tenido como proceso de formación de los abogados en algunos casos, en algunas facultades de Derecho, un curso de lenguaje jurídico que se denomina expresión oral y escrita, y más aún ahora último, o sea, a partir del 2000, que se inició todo el proceso de reforma, especialmente y la oralidad en los juicios, en el área penal, en el área laboral y en el área de los tribunales de familia. Nosotros hemos tratado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en otras universidades se han dado algunos cursos de expresión oral y escrita. Curiosamente, quienes lo han impartido inicialmente han sido actores, para justamente tratar de mejorar el tema de la comunicación corporal, que la nuestra es terrible, es muy estática, en fin, qué sé yo, nosotros tenemos ciertos... ¿Quiénes son nuestra? Profesores como Humberto Duhachel, que era un famoso actor de teatro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y en la misma USACH también está él como profesor. Y hay varios profesores en la Universidad Central y otros más que son justamente actores. Sin embargo, poco a poco han ido también los profesores de la facultad, de distintas facultades tomando esos cursos. Sin embargo, son cursos electivos y por lo tanto entonces se pueden tomar o no tomar, y esa es una deficiencia en el proceso de formación. Nosotros hemos tratado de subsanar, como dice usted, ese proceso de formación a través de los cursos de metodología de la investigación jurídica. Yo imparto un curso de investigación en el derecho, tanto en pre como posgrado. Y entonces está el tema de la comunicación escrita, obviamente en los textos que nosotros normalmente tenemos que elaborar en el campo de la literatura científica en derecho. Tanto nosotros le llamamos memoria y las tesis a nivel de posgrado. Y entonces la pregunta es, ¿qué han hecho ustedes en esa materia, en la materia educativa de formación? Porque hay que ir generando lo que va a ser el abogado del siglo XXI y nosotros en realidad en ese sentido, o sea, yo no considero que nosotros estamos bastante rezagados en América Latina, lamentablemente. Bueno, pues yo creo que hacen muy bien introducir actores porque es verdad que nos falta muchísima formación. Yo me acuerdo el primer año, cuando yo me puse la toga, nada más terminar Derecho, mi primera gran duda al llegar al tribunal es, madre mía, ¿dónde me siento? No sabía dónde sentarme, si a la derecha, a la izquierda,
Se me olvidó, en España siempre empiezas diciendo con la venia, se me olvidó pedir la venia, fue un desastre. ¿Y todo por qué? Porque yo no había recibido información ni formación e ibas un poco, pues como ha dicho antes Mireia, que se empezaba aprendiendo como juez, trabajando. Según ibas trabajando, según tú, leal, saber y entender, así ibas haciendo. Hoy día, en España, depende de cada facultad de su voluntad de mejorar en estos aspectos, se está haciendo. En la mía, por ejemplo. Claro, insistimos varias personas en la importancia de esta cuestión. Y dijeron, bien, pues entonces vamos a poner en la carrera de Derecho un diploma de habilidades. Ya la palabra nos viene a decir que se iba a hacer algo diferente de enseñar el derecho concursal o el derecho de familia o el derecho penal. Entonces, en esas habilidades, por ejemplo, se les enseña debate, a debatir, que es muy importante, porque al final, entre juristas, el debate es no solo interesante, sino necesario. ¿Y qué estamos haciendo entre demandante y demandado al final? Debatir, intentar convencer al juez e intentar persuadirle de que tenemos cada uno de nosotros la razón. Esto en grado. En posgrado, que nos parecía vital, estamos enseñando, yo doy la materia de redacción jurídica y oratoria para abogados. En principio es para abogados porque ahora en España, desde hace poquitos años, para ser abogado y figurar como tal, tienes que terminar tus estudios jurídicos y después hacer un máster o similar y después acceder a una prueba nacional que se convoca estatalmente para que tú, contestando una serie de preguntas, si las apruebas, ya puedes decir que eres abogado. En esa preparación previa, se supone que tenías que después en el examen hacer una presentación oral. En el examen nacional se quitó la prueba de oralidad. Esto lo que voy a decir es dicho por mí, he hablado con un subsecretario de Justicia. Se quitó porque no había dinero para formar los tribunales y examinar oralmente a la gente. Entonces, se hizo un test que era mucho más barato y todo el mundo contestaba escribiendo. Consecuencia, hay una carencia importante porque si tú no te preparas para un examen en el que te van a exigir una oralidad, estás teniendo al final un déficit en tu formación. Nosotros dedicamos unas horas tanto para la redacción jurídica en el máster de acceso a la abogacía como para la oralidad. Pues digo, importantísimo tema en formación, es que no es solo para los abogados, para cualquier jurista, para los jueces. Yo llevo un tiempo leyendo, antes decía, sobre el cerebro, sobre programación neurolingüística. La programación neurolingüística no es una ciencia, lo llaman pseudociencia, pero a mí me parece muy valioso porque al final la programación neurolingüística es la forma en la que yo estoy asimilando la comunicación que me llega. Como si yo tengo una magistrada delante y quiero que le llegue la información por todos los canales posibles, le voy a presentar una buena razón por si me encuentro que ella, la programación neurolingüística, lo voy a decir todo muy breve y muy así de corrido para no enrollarme, dice que fundamentalmente asimilamos la información por canales, nos llaman o auditivos, los que necesitamos más explicaciones, o visuales. Yo soy la típica que cuando me van a decir una calle me dicen tienes que girar 3 a la izquierda, luego 2 a la derecha, no sé qué. Digo, píntamelo. Y yo, pintado, eso de una imagen vale más que 1000 palabras. Me voy a mi magistrada y le enseño un croquis para que vea dónde se produjo la colisión entre los dos coches, dónde estaba el testigo de la defensa, etc. Entonces, visuales, vamos a presentar la información visual. Y luego, otro tema que no se valora lo suficiente, pero que está en todos nosotros, los kinestésicos, son los emocionales, los que utilizamos palabras con las que hacemos llegar a la otra persona cómo nos encontramos. Entonces, como yo no sé mi magistrada, en este caso, si es más visual, más kinestésica o más auditiva, ¿qué les recomiendo yo personalmente a mis propios alumnos? Utilizad todos los recursos. Es decir, presentad documentación visual, sed suficientemente explicativos
para que os entiendan con todas las palabras, con sinónimos, con riqueza léxica posible, y sed emocionales. Decid cómo se encontraba esa persona cuando ocurrió determinada cuestión. Y así llegamos mucho más. Si los profesores no leemos sobre eso, no podemos formar sobre eso. Y yo he tenido que leer todo porque ahí he tenido que ser autodidacta por una parte y asistir a muchos cursos para formarme yo. Y todos los años hago cursos de formación yo para que me enseñen a mí. Y luego eso lo vuelco en mis juristas. Me reía en Buenos Aires porque yo misma fui a teatro. Aparte de que era mi otra vocación, a mis padres les dije, no sé si dedicarme al derecho o a ser actriz. Y me dijeron, actriz no te lo pagamos. Dije, vaya, pues entonces derecho. Entonces ahora ya me subo aquí a las tarimas y hago lo que puedo. Pero bueno, entonces nuestro profesor de teatro es argentino y nos enseñaba hasta técnicas de vocalización, que básicamente consisten en meterse, que eso lo habréis visto, un lápiz en la boca, hablar durante mucho rato con ese lápiz en la boca, pareces un completo idiota, pero cuando te quitas el lápiz de la boca y empiezas a vocalizar, vocalizas maravillosamente. Pues ¿por qué no enseñar esta técnica a nuestros alumnos, que va a redundar en que mi magistrada al final me escuche bien sin grandes esfuerzos y que cuando vea la grabación y quiera recordar algo, a mí me entienda perfectamente, sin grandes problemas, y además diga, es que la estoy entendiendo bien, es que me cae hasta mejor porque no tengo que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, sí enseñamos eso y creo que es tan importante como el contenido de lo que se enseña. Me parecen casi las dos caras de la moneda. ¿Cómo lo dices y lo que dices? Por supuesto, nadie, cuando me dicen, ¿tú crees que un abogado va a ganar un caso porque tenga una gran oratoria, pues un piquito de oro? Digo, ni de broma. Tienes que tener los argumentos jurídicos. Ahora, ¿te va a ayudar? Claro que sí. Ayuda a quien convence mejor, quien sabe persuadir mejor y quien utiliza las técnicas que al final no son estrategias raras, son simplemente herramientas que tú vas a utilizar y con las que te va a ir mejor. Entonces estamos haciendo temas de redacción jurídica enfocado a la redacción clara y luego técnicas de lenguaje no verbal, ver la importancia. A mí me dijeron que en Canadá incluso hay asesores al lado de los jueces en que, dependiendo de la interpretación que hagan del lenguaje no verbal, están diciendo, este es fatal, este va bien, este está mintiendo como un bellaco, este no. Bueno, no sé si tiene mucha consistencia aquello, pero todo tiene peso y todo es importante en ese sentido. A mí me parece valioso. Cualquier otra formación para los juristas que no recibimos en su día ninguna y que ahora yo creo que tenemos las oportunidades, creo que no debería ser nunca una materia optativa, sino obligatoria. ¿Tenemos una pregunta? Una no, 7. ¿Sala? ¿Parece que tenemos el micrófono allá? Al medio. Hola. Abogada y profesora castellano. Creo que el peor déficit que tenemos acá es la falta de la carencia y la poca motivación que tienen los alumnos que egresan de la enseñanza secundaria, no leen. Es verdad. Es algo realmente que es preocupante y a pesar de que podemos darle a lo mejor todas las herramientas de plan de redacción, análisis sintáctico, gramaticales, ¿con qué llenamos eso? O sea, no tienen contenido. Entonces, pienso que iniciativas como esta son muy apropiadas, la felicito, le quiero dar las gracias, ojalá que sigamos en una red de contactos para que podamos esto potenciarlo y, como dice acá el profesor, claro, las facultades de Derecho tienen estos ramos en forma, digamos, electiva, que si el alumno quiere, lo toma, si quiere, no lo toma. Ojalá que fueran realmente obligatorios como corresponde. De hecho... Porque, perdón, disculpe, sí. No, sí. No. Porque yo misma me doy cuenta, a mí de repente, sobre todo en el relato, en las historias, en la narración de los hechos, los fundamentos de hechos, muchos colegas, ya, esto me cuenta la historia, más o menos lo que le contó la cliente y redáctamelo tú. Y sigue pasando.
Entonces es una carencia que viene del colegio, las universidades nos han preocupado y sabemos lo que está pasando con la tecnología de la información, el internet, los WhatsApp, los emoticons, que el lenguaje ya casi ya no existe. Yo creo que, justamente, yo creo que hay que incidir mucho en las etapas educativas previas y de hecho una de las recomendaciones que nosotros hicimos y dejamos plasmadas en el estudio que luego leyó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico era que se fueran introduciendo en las etapas previas a la universidad contenidos para ir conociendo el derecho y que no les fuera tan ajeno. Porque hay mucha gente que después no quiere ni siquiera estudiar derecho porque dicen que aburrido, les suena que no es la vida real, cuando es todo lo contrario, es la vida real. Pero es verdad que se está detectando una dificultad mayor en temas, sobre todo de redacción, menos que de oralidad, en los jóvenes que ingresan en la carrera de Derecho porque les falta esa comunicación. Vamos, yo lo veo en mis propias hijas, que estaba diciendo antes, mamá, eres una antigua, me dicen, porque escribes todas las palabras con todas las letras y hasta pones tildes. O sea, ya debo ser como un dinosaurio claro. Para ellas, ¿no? Entonces, sí, pongo las tildes, ¿qué pasa? Es que tengo la costumbre rara esa y de viejuna, pero es insistir. Y sobre todo, tema de políticas públicas por parte de los estados, porque si no inciden en que esas materias sean obligatorias, ¿por qué no va a haber oratoria en los institutos? Cuando digo institutos, nosotros en la etapa pues, de los 16 a los 18 años, depende de los países. ¿Por qué no hay oratoria? Que les obliguen. Simplemente yo recuerdo cuando empecé el primer año en tema de oratoria, les pedía a los alumnos que me hicieran este ejercicio. Les daba referencias de sentencias siempre del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de aquí. Y les decía, yo no voy a leer la sentencia, quiero que salgáis a exponerla, y así hacían un ejercicio de oratoria ante todos vuestros compañeros, así se acostumbraban a hablar en público, y que me contéis las sucesivas instancias por las que han pasado. Con lo cual, les daba 5 minutos y me tenían que dar todo el relato de historia. Hacían un ejercicio de lectura bueno y luego tenían que hacer un ejercicio de síntesis brutal, porque, por ejemplo, en civil me tenían que contar la primera instancia, tenían que contarme la apelación y tenían que contarme la casación por la que se había llegado al Tribunal Supremo. Contar eso en 5 minutos, si es un caso sencillo, bueno, pero los casos sencillos no son los que llegan a las Cortes Supremas ni a los Tribunales Supremos en España, ¿no? Entonces, el ejercicio es buenísimo, porque no lo ponemos. Es cuestión de voluntad al final de los estados y de modificar los currículum de las materias que sean obligatorias para los... Porque al final, si es que vale para todos. Yo entre mis friquismos diversos, que tengo muchos, he hecho un curso de comunicación. Antes hablábamos de los médicos. He hecho un curso de comunicación para médicos, ya por curiosidad mía y para ver qué podía coger yo para mis juristas. Entonces yo me inscribí, bueno, no, como no me preguntaron si era médico, dieron por supuesto que yo era médico, pues lo hice. Y entre otras cosas, a mí me enseñaron, como médico, a comunicar el fallecimiento de un familiar a otro familiar. Entonces, había cuestiones que eran de pura lógica, pero que los médicos no estaban haciendo. Es, por ejemplo, el lugar. Les dicen, no lo comuniques en un pasillo donde estás al lado de las parturientas que acaban de parir y que los familiares, y el niño se parece a tu tío y tiene mucho pelo y no sé qué, y están muy contentos. ¿Y tú vas a comunicar como médico ahí que ha fallecido un familiar? No, te dicen, llévatelo, y se lo dicen, porque si no, no caen. Llévatelo a una sala aparte, siéntalo, ten preparado un pañuelo por si lo necesitas, porque se les van a caer las lágrimas y alguien tiene que... O sea, ya no estaban hablando solamente de explicar lo que era una esquimosis o un tipo de quiste determinado, sino de todo lo que acompaña a eso que decimos que son nuevas habilidades que no solo son para los juristas, son para los médicos, son para los informáticos, que nos tienen que ayudar explicándonos, y son para los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces,
cuestión de, yo creo que de políticas y de voluntad y de dar las ideas y repetirlo que lo necesitamos como formación, creo yo. Exacto. Gracias. 3 preguntas, 4 preguntas, se pueden ser lo más sucintas posible, por favor, para... El micrófono estaba por acá. Gracias. Para no romper el esquema de los horarios. Buenas tardes. Mi nombre es Mario García, soy abogado que tramito casi todo el día prácticamente. Me llama la atención en la parte de cuestión previa, el lenguaje no sexista. Hoy en día, sociedad hace particular. En lo escrito, el abogado suele a veces transmitir emociones. La negrita es mía, le pone uno para saltar al magistrado lo que uno quiere exponer. ¿Cuál es su experiencia al respecto del lenguaje no sexista? ¿Qué orientaciones no sexista? Usted lo puso en la cuestión previa, me llamó la atención, porque hoy está de moda, está la prensa, los periodistas. Entonces quería consultarle su experiencia al respecto en ese sentido. La verdad es que tengo poquísima experiencia y comenté antes que no me quería meter en un jardín que desconozco, porque realmente cuando no tienes experiencia, ¿de qué vas a tratar? Yo me imagino que si yo tuviera que trabajar con grupos de mujeres maltratadas, por ejemplo, estaría sensibilizada de una manera muy especial y pediría a lo mejor la utilización o la mayor visibilización de la mujer a través del lenguaje, pero es que no tengo experiencia, entonces no es que no quiera mojarme y hablar, es que yo creo que me faltan conocimientos y experiencia en ese sentido. Antes decía que el libro del Cervantes que yo leí me pareció bastante sensato y me parece que duplicar constantemente el tema de lo que yo llamo la O y la A me parece que carga mucho el lenguaje de manera innecesaria, lo hace muy pesado y podemos buscar esa tendencia a buscar las palabras más globales, que no hieran la sensibilidad de ninguna persona en particular y poco más. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces el usuario o el cliente de uno le preguntan, ¿mi caso lo era un juez o una jueza? Me ha tocado ver el caso de derecho familiar. Es que ya, por ejemplo, el libro, de estilo de la justicia en España sí que dice o recomienda la utilización cuando los diccionarios, las reales academias hayan permitido las 2 palabras, pues que se utilice. Si yo tengo una jueza y está la palabra ya admitida, voy a decir jueza, sin problema. Gracias. ¿Por este lado había levantado la mano también, por favor? Gracias. Buenas tardes. Antonio Marín, jubilado. No, prefiero no tan... Es que se le va a oír mejor y como le están... Sí, doctora, usted en su introducción manifestó que dictar una sentencia se trabaja con el lenguaje jurídico claro. Luego, no, digo que como tendencia se debería tender... Sí, efectivamente. En esas condiciones y circunstancias, si establecemos o podemos ponderar que una sentencia es un bodrio, ¿es porque se consideraron esas situaciones? Porque en este momento tengo 2 causas que se falsificó una sentencia dictada, escrita por una actuaria y con evidente infracción a las normas gramaticales que se deben emplear en esos casos. Y por ello estamos en presencia en este momento de uno de los jueces que está imputado y del segundo juzgado civil de San Miguel que recorrerá el mismo camino. En síntesis, si una sentencia es un bodrio, ¿es porque se respetaron las normas que usted manifestó y expuso tan claramente y en forma precisa y categórica? Comunicarlo de manera clara, sin más. Supongo que hay muchísimas razones. A veces es simplemente que una persona que ha sido educada en una determinada tradición de hacer las cosas dice no tengo por qué cambiar y sigo con inercias de lo mismo. A mí me pareció muy curiosa la explicación de por qué los juristas escribimos o escribíamos antes siempre de la misma manera. Y cuando leí que esto viene de tiempos históricos en los que se cobraba por rellenar cuantas más hojas mejor, porque se cobraba por línea escrita y no dejar huecos, lo entendí todo.
Porque dije, claro, si yo tuviera mi sueldo y las facturas de mi casa y mi hipoteca dependieran de que yo haga más líneas, se puede imaginar, 35.000 líneas por sentencia. Entonces, bueno, esto ha cambiado, sí. Entonces ya los jueces no cobran por línea escrita. Y lo último es, todas estas falencias que usted ha expuesto de forma tan clara, precisa y categórica, se podría solucionar con que todos los magistrados y quienes están en el Poder Judicial pudiesen tener a mano a Díaz Picasso y a Sáenz de Robles. Y con eso, santo remedio. Bueno, son dos grandes maestros, pero yo creo que tampoco hace falta. Yo creo que simplemente la voluntad de cada uno de los componentes del Poder Judicial es suficiente con que se empeñen en hacer las cosas claras y mirando a la ciudadanía, al verdadero receptor de esa normativa, de esa disposición. Y por último, el Corpus Christi que se refería usted. Bueno, a mí no se refería a mí, aunque estuviera presente, se refería al habeas corpus. Sí, se refería a la puesta en inmediata presencia del juez a un detenido. ¿No tenía relación con el Corpus Christi de la Viña Málaga? No. Gracias. Las últimas dos preguntas, por favor, que nos levantaron la mano al lado derecho del salón, izquierdo del salón. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Barraza, soy abogada de Fundación Integra, fundación que trabaja con jardines infantiles a nivel nacional. Entonces mi pregunta, y en realidad es mi anhelo, ¿conoces alguna experiencia o, y si no la conoces, tienes alguna opinión respecto de la necesidad del lenguaje claro, del lenguaje jurídico llegue a las personas menores de 18 años, pensando que en mi fundación, en nuestra fundación, trabajamos con niños de 3 meses a 5 años? Y pensando también en que, a la luz del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en tribunales, la figura de los curadores ad litem, qué sé yo, la necesidad de poder traducir nuestro lenguaje tan técnico, y como ya lo expresaras, ¿no es cierto?, a lo largo de toda tu exposición, de poder llegar, ¿no es cierto?, a las personas menores de 18 años. Gracias. La Convención de los Derechos del Niño precisamente está promoviendo esa cercanía del lenguaje jurídico a los menores, que son los que más probablemente lo necesitan, junto a personas como discapacitados intelectuales también, ¿no?, que requieren de un mayor esfuerzo, como nos decía el magistrado antes. Entonces, como en materia tanto de familia como penal, sí se están haciendo especiales esfuerzos de lo que yo conozco en España, porque en especial estoy pensando en la Fiscalía, que es la que realiza la instrucción en el caso penal de los menores. Me consta, porque además lo he visto personalmente, que la forma en la que se dirigen a los niños apartados, o sea, apartándolos y pidiéndolos, antes lo hemos mencionado también, pidiendo una explicación de cómo has entendido tú, niño, esta cuestión, porque antes surgió esta duda. Si yo le pregunto a una persona a la que le acabo de explicar algo, ¿lo entiendes? Hay veces que las personas te van a decir que sí por vergüenza y no lo entienden. Entonces, es mejor en ocasiones pedir el parafraseo, el que te cuenten con sus palabras cómo han entendido las cosas, porque ahí es realmente cuando tú, no solo por lenguaje no verbal, sino por el contenido de ese parafraseo, sabes si de verdad te han entendido o no te han entendido. Y ahí sí me consta que están haciéndose especiales esfuerzos y es bueno que salga y que se recuerde que esos grupos necesitan un especial cariño, un especial cuidado en ese lenguaje, sí. De hecho, estoy recordando en la revista del Poder Judicial aparece Fátima Bonet hablando de una sentencia que había redactado. Ella redacta sentencias en lenguaje claro y le decía a un niño, había un extracto de la sentencia, le decía, mira, quiero que entiendas que aunque tu papá se vaya a España, tu mamá va a seguir aquí, pero eso no significa que tú no puedas volver aquí cada vez que te apetezca porque aquí estás muy a gusto, etcétera. Entonces, esa es una forma maravillosa de dirigirse a un menor, porque el niño sí te va a entender, aparte de ese esfuerzo por parte del juzgador, de cerciorarse de que se le está entendiendo. Y la última pregunta, por favor, la última. Gracias. Mi nombre es Marcela Erazo, yo soy abogado y juez penal.
La pregunta es en relación, entiendo primero que esta clase de lenguaje jurídico claro tiene que ver con la posibilidad de aquellos que creen tener un superávit del lenguaje lo expliquen más claramente al público. Eso desde la perspectiva de que entiendo que en las universidades la enseñanza debe ser jurídica también, porque si no sería como difícil entender las materias y comunicarse entre los abogados. Claro. Entonces, por eso entendí que la diferencia es al revés, o sea, es tratar de llegar a aquellos que tenemos un conocimiento jurídico y que deberíamos referirnos al público de una manera más común. En eso la pregunta es posible o abarca estos temas del lenguaje jurídico claro, además la posibilidad de argumentar resumidamente, porque hay personas que efectivamente pueden llegar al público, pero con ese afán de llegar, también desde el punto de vista común o uso común de las palabras, se extienden en demasía y también eso puede llevar a alguna confusión. Entonces, este curso puede abarcar o abarca también el poder resumir al llegar, para tratar de llegar mejor al público en general. Yo antes comentaba que uno de los ejercicios que a mí más me gusta practicar es el de la síntesis. De hecho, mira, si alguna vez tienes la posibilidad de hacer alguno, practica este. Quien tenga Twitter sabe cómo va fácilmente, pero uno de los mejores ejercicios de síntesis que yo he realizado en clase es pedir que me hagan la exposición de motivos de la nueva ley concursal española, bueno, ya no es tan nueva, que me hagan un tuit. Antes eran 140 caracteres, ahora lo subieron, no sé por qué, si no hacía falta, a 280. Pero vamos, es utilísimo, porque efectivamente hay gente que se te empieza a ir tanto por las ramas que termina hablando de los primos, de los cuñados y de lo que no viene a cuento. Entonces sí, la síntesis es totalmente recomendable. Sí, queremos agradecer a todas las personas que participaron en las preguntas, ¿cierto, Cristina? Sí. Y le damos otro aplauso, por favor, a nuestra invitada. Cristina, la invito a ponerse de pie. Nosotros como Poder Judicial también queremos entregarle un recuerdo de Chile. En primer lugar, quiero invitar al magistrado Washington Jaña, miembro de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que le tiene un presente a nombre de la comisión. Ay, qué emoción. Adelante. Esto lo tengo que abrir así en público, ¿no? No, por favor. Gracias. Pues nada, vamos a abrirlo, a ver qué... Si lo abre, lo tiene que compartir. Sí, por supuesto. No va a alcanzar. Entrelago. Dice que es alto en azúcares, o sea, lenguaje claro total. Alto en grasas saturadas y alto en calorías. Me voy a ir de Chile inflada, así que muchísimas gracias. Quiero invitar, por favor, también a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel López, que tiene un recuerdo y un presente por parte del Poder Judicial de Chile para usted. Ahora invito de verdad, a quien quiera, que esto son muchas calorías para mí sola. Un recuerdo para que te lleve. Ay, qué precioso. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los 2 besos. Cristina, te agradecemos. Les contamos a todas las personas presentes que esta charla va a estar disponible desde mañana en el canal de televisión del Poder Judicial, que es www.poderjudicialtv.cl. Los invitamos a todos a un café de cierre de la actividad en el primer piso de este Palacio de Tribunales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 2 besos. Gracias.